Bien, sé que es muy temprano, muchos madrugaron, me parece, ¿no? Para poder llegar acá. Sé que algunos vinieron de lejos, me estuvieron diciendo. Así que para poder calentar un poco les hago algunas preguntas más también para entender cuál es el nivel de conocimiento de lo que vamos a hablar hoy. ¿Cuántos conocen de arquitectura? Arquitectura IT. Bien, ahora voy a contar un poco qué es arquitectura para los que no sepan si estamos todos en un nivel que podamos entender que vamos a estar hablando. Y de quién usa Gemini, ChatGPT o algo por el estilo en su día a día. Bien, bastantes. Espero que no le den demasiada información privada a ustedes porque puede ser un riesgo, pero vamos bien. Bien, vamos a iniciar un poco. Chris, los aliados, no dijiste nada, pero acá están los aliados de Nodo. Los aliados de Nodo como para que puedan verlos. El newsletter, Nodo Fit, ahí pueden sumarse también. Y ahora sí, empezamos con el Meetup. Esta es la primera charla donde me saco el sombrero de host del evento, ahora un poco el sombrero de speaker, y voy a estar hablando junto con Eri, que ahora después en un rato se va a subir, de cuáles son los desafíos que tiene el uso de Generative AI desde el punto de vista de arquitectura. Vamos a hablar de qué es la arquitectura, qué implica la arquitectura, después qué cuestiones tenemos que tener en cuenta a la hora de poder hacer un uso de Generative AI en una organización. Primero, breve presentación de Ingenia, después cuando volvamos al break les muestro un video para que conozcan más a quienes estén interesados. Ingenia yo soy uno de los cofundadores de Ingenia. Ingenia nació en Buenos Aires también. Este año cumplimos 9 años y estamos llegando a Colombia, particularmente a Medellín. Así que es bueno, gracias por el espacio para darnos a conocer. ¿Qué tipo de problemas resolvemos? Lo que nos gusta decir es que resolvemos problemas de negocio con tecnología. ¿Quiénes nos llaman? Nos llaman empresas maduras que buscan ser más eficientes en su operación, en el uso de sus tecnologías. Nos buscan empresas que tienen algún problema con la estabilidad de sus sistemas, la consistencia de los datos. Sé que me ocurre el caso Bancolombia, sería un buen caso de uso para nosotros. Sé que algunos lo están sufriendo en este momento. Hemos ayudado a empresas a poder resolver ese tipo de problemas. Y también ayudamos a startups. ¿Cómo nos ayudamos a las startups? Asegurando que el crecimiento que tengan esas empresas, que de chiquitas lo que hacen inicialmente es enfocarse mucho en sacar un producto muy rápido, pero después a medida que ese producto felizmente tiene éxito, empiezan los problemas de performance, de estabilidad, de crecimiento, de gestión de un modelo de gobierno para que eso se escale como producto. Entonces nosotros los ayudamos del aspecto técnico también, pero también con nuestro programa de Ventures los acompañamos en el crecimiento como organización. Así que tenemos una mirada amplia desde lo tecnológico, lo estratégico con tecnología y también la forma de organizar a las empresas para poder hacer un buen uso de tecnología. Después, si están interesados, les cuento un poco más, si no, pueden verla en nuestras redes y en el sitio. Eri, ¿te presento yo? ¿Querés venir? Quien va a hablar es Eri Solution Architect de Ingenia. Es ingeniera multimedia de la Universidad de San Buenaventura y máster en Ingeniería de Software de Pontificia Universidad Javeriana. Es cofundadora del proyecto social Mis Superpoderes en la Programación, cosa que me parece un proyecto hermoso, que está corriendo ahora una actividad en paralelo en otro nodo acá cerca, en otro edificio. Y la misión es poder enseñar, no específicamente programación, sino la lógica atrás de la programación para que desde chiquitos puedan empezar a tener ese pensamiento de cómo resolver los problemas con lo que a futuro será la programación para ellos. Y desde su rol en Ingenia, lo que busca es cómo tomar las mejores decisiones tecnológicas para darle forma a soluciones de software para nuestros clientes. ¿Te presenté bien? Y tú soy yo, Santiago Blanco, ingeniero en sistemas de la UTN. La UTN es una universidad pública de Buenos Aires, con un máster en gestión de servicios tecnológicos que me ablandó el perfil. Salí muy duro de la ingeniería, me tuve que ablandar un poco con una maestría. Soy un apasionado del aprendizaje y compartir conocimiento, eso dio lugar a que naciera ARCONF. Y soy peino canas, acá sé que tengo más de 20 años ayudando a organizaciones a poder tomar decisiones de tecnología y poder hacer un buen uso de la misma. No los aburro más con presentación, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de qué es arquitectura, un poco de introducción, así estamos todos al tanto de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura.
¿Cuáles son los desafíos que supone el uso de Generative AI en las organizaciones? ¿Y qué podemos hacer como arquitectos para resolver o enfrentar esos desafíos? Quizás no resolverlos, sino mitigar el impacto, poder resolverlo de alguna manera. No vamos a hablar de cuestiones muy específicas, sino va a ser una charla más general, que después cada tema en sí mismo es una charla en paralelo, porque es un mundo, es un tema enorme. Y después vamos a hablar de qué herramientas tenemos para elegir la solución más adecuada, con una demo incluida de un caso que es en el que estamos trabajando y explorando dentro de Ingenia. No dije algo con respecto a la forma en que vamos a estar trabajando las charlas. Las preguntas van a ser al final en un panel donde vamos a estar todos los speakers y vamos a poder recibir las preguntas de todas las charlas en paralelo, al mismo tiempo. Cuando hablamos de arquitectura en IT, me gusta decir que son las decisiones significativas sobre la organización de un sistema. Esas decisiones, en su punto de vista más amplio, es ver un sistema como, si veo una organización, ese sistema está incluido por personas, soluciones de software, infraestructura, procesos. Si lo pienso en un sistema, una aplicación en particular, supongamos un sistema de gestión del cliente, una aplicación móvil o cualquier sistema de una billetera virtual, por ejemplo, es cómo le doy vuelta, cómo hago que esos componentes técnicos colaboren entre sí para poder resolver el cómo de la aplicación. El qué es, en el caso de una wallet, por ejemplo, es brindar servicios de billetera virtual y de acceso a monetización a diferentes clientes. Es el qué. El cómo es hacerlo performante, hacerlo rápido, hacerlo amigable para el usuario. Ese cómo son las decisiones de arquitectura. El qué está dado por la funcionalidad, que es lo que se desarrolla. El cómo es, o lo que las decisiones de arquitectura que tomamos es lo que le da forma al sistema. ¿Hasta acá estamos bien? Creo que con eso podemos como para seguir. Un poco end-to-end. Hablé de que arquitectura es negocio, es lógica y tecnología. Lo que buscamos es tomar las mejores decisiones para que el negocio, con las aplicaciones y la tecnología que la soporta, colaboren entre sí para poder resolver o dar sustento a una problemática de negocio, sea cual fuera. Y esto es lo que hacemos los arquitectos en nuestro día a día, tomar decisiones que pueden ser, en algunos casos, en general a mí me encanta principalmente un pizarrón se dice acá, voy a decir palabras en argentino, perdón, y un fibrón, no, marcador, tablero, para discutir y hacer brainstorming y generar ideas. O puede ser también una documentación o quizá alguna prueba de concepto. Podemos llegar hasta el nivel de código con arquitectura. Entonces es un rol bastante versátil. Ahora, un poco de historia de cómo llegamos hasta acá, cuáles fueron los desafíos arquitecturales que fueron pasando en la historia de la informática. Podemos iniciar mucho antes, pero decidí por algún motivo iniciar en 1960 con la aparición de los mainframes y la PC, donde ahí qué desafíos teníamos como arquitecto. Ahí el rol de arquitecto no existía todavía, sino que era la persona de IT. Pero ¿qué desafíos tenía? Tenía que asegurar que ese mainframe fuera escalable, que pudieran hacer buen uso de las capacidades de ese mainframe para poder soportar los volúmenes de transacciones que tenía que soportar. Problema de capacidad, los recursos eran muy finitos, entonces teníamos que hacer un buen uso de los recursos. Obviamente el costo, tener un mainframe era muy caro, era una habitación enorme en ese momento, la capacidad de cómputo. Y accesibilidad, no era accesible para todos. Entonces, ¿cómo aseguro que el potencial que doy llegue a toda la comunidad o a la mayor cantidad de usuarios posibles? Se resolvieron esos problemas, pudimos sobrevivir con ellos. En la siguiente evolución apareció el cliente servidor, apareció Internet, que fue como el punto clave que creo que hoy nos trae a hoy hablar de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es algo que viene desde los 60, 70 en la teoría, con algunas cuestiones muy chiquitas, pero el uso masivo que le estamos dando hoy es por la aparición de Internet. Entonces, ¿qué problemas teníamos ahí? Desempeño, integración. Empezamos a aparecer el problema de cómo integro dos aplicaciones de manera consistente y segura. Seguridad, privacidad, compatibilidad entre sistemas. Cada uno desarrollaba como mejor le parecía. Y después pasamos a Cloud, Big Data. Antes teníamos en la etapa anterior infraestructura on-premises, cada uno lo tenía, cada cliente o cada empresa lo tenía en su data center. Apareció la nube, que puede resumirse como tengo una compu en el edificio de otro, pero hay alguien que me está hosteando la capacidad de cómputo.
Entonces, ¿qué desafíos tengo como arquitecto? Elasticidad, gestión de datos. Mis datos van a estar en otro lugar. Entonces, ¿cómo los gobierno? ¿Cómo los cuido? Y omnicanalidad. Con la nube empieza a aparecer el tener múltiples canales y de la experiencia de usuario, tengo como arquitecto que es dar soporte a que el usuario lo vea como uno solo. Y llegamos a donde estamos hoy en día, tecnologías inteligentes, donde además de todos los desafíos no fueron desapareciendo en el tiempo, sino que se fueron complementando o apilando uno arriba del otro. No es que, o se fueron haciendo más complejos todavía. Hoy seguimos hablando de escalabilidad, sí. Seguimos hablando de costo, sí, nunca vamos a dejar de hablar de costo, y justo una parte de la charla de ayer apunta a eso. Pero aparecieron cuestiones como confianza, ética, transparencia y gobierno, que son cuestiones inherentes al uso de inteligencia artificial, porque le estamos dando poder a una máquina de que piense como nosotros. Voy a ir más rápido, sí. Vamos a los desafíos puntuales que tenemos. Escalabilidad. Uno de los puntos más neurálgicos del uso de inteligencia artificial es los datos. ¿Por qué? Porque con los datos yo lo entreno, con los datos yo puedo validar su funcionamiento, con los datos es que le doy vida a los motores de inteligencia artificial. ¿Qué pasa cuando esa cantidad de datos empieza a ser cada vez más grande o cuando tengo que procesar muchísimo volumen de datos? Entonces aparecen estos problemas de escalabilidad. También empieza a aparecer problemas de escalabilidad cuando estoy utilizando un motor Generative AI. ChatGPT en sus inicios, y lo sigue teniendo todavía, tuvo problemas de escalabilidad. ¿Cómo hago para soportar 1000 usuarios concurrentes, 10.000 usuarios concurrentes, 1 millón de usuarios concurrentes en algo que consume mucho cómputo? Entonces son grandes desafíos que tenemos. ¿Qué podemos hacer para poder sobrevivir con este desafío? Implementar arquitecturas distribuidas. Son problemas o son estrategias que siempre implementamos a nivel de arquitectura. Separo, en este caso puedo separar los modelos de entrenamiento o los modelos de ejecución de Generative AI para poder hacer que sea escalable. El uso de cloud hace que sea escalable muchísimo, que yo pueda soportar de manera escalable grandes cambios en el uso. También es aplicable a la implementación de Generative AI. Optimización de modelos. Optimización de modelos es algo muy particular de Generative AI. Hay diferentes estrategias para poder implementarlo, muy técnicas y muy puntillosas, como por ejemplo la poda de los modelos, que significa podar o sacar extremos de los árboles de decisiones de los modelos de inteligencia artificial para poder quedarme con lo que realmente es necesario. El hecho de quedarme con el set de datos de entrenamiento con la menor cantidad de datos posible para poder tomar las mejores decisiones. Quizás lo entreno con datos, con muchísima cantidad de datos, que en realidad quizás no todos son necesarios para poder resolver el problema que quiero resolver. Entonces, esa optimización de modelos es súper importante, además de poder separar los modelos en partes. Quizá hay estrategias que apuntan a tener modelos especializados para cada uso en particular. En lugar de tener un modelo enorme como el que usa motor de inteligencia de uso general como ChatGPT, quizá puedo tener modelos más especificados para un caso de uso, como el que nos va a mostrar Elías dentro de unos minutos, que hace que sea más eficiente, quizás sea para un caso de uso específico, pero va a ser mucho más rápido que utilizar un motor de uso general. Containers y orquestadores, no voy a ahondar mucho acá porque va a haber una charla específica sobre cómo escalar Generative AI usando orquestadores y containers. Y MLOps, vamos a hablar ahora un poco más adelante de qué es Machine Learning Operations, que asegura o escala el punta a punta del ciclo de vida de la gestión de datos y la gestión de los motores de inteligencia artificial. Costo, acá lo tenemos al pobre Sam Altman, que no sabe si va a tener plata o no como para poder seguir vivo OpenAI y está muy preocupado por eso. Pero el costo es algo que siempre va a ser algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué podemos hacer para mitigar el costo para sobrevivir o lidiar con esta cuestión? Uno es el uso de cloud. El uso de cloud y modelos de FinOps hacen que podamos, así como para otros tipos de arquitectura, con Generative AI, donde quizá el uso del cómputo se puede disparar exponencialmente, implementar FinOps es casi mandatorio. No puedo hacerlo a mano, tengo que implementar políticas de FinOps para poder hacer un mejor uso de inteligencia artificial mediante cloud. Optimización de modelos nuevamente, como la vez anterior, usando algunas estrategias para poder modularizarlo,
o quedarme con el set de datos o la complejidad del modelo que yo realmente necesite. FinOps junto con Cloud. Arquitecturas híbridas, esto es súper interesante. A veces cuando aparece el uso de Cloud, puntualmente para inteligencia artificial, es todo o nada. ¿Llevo todo a la nube o me quedo todo on-premises en mi data centers? Y es interesante pensar en un híbrido, donde quizá aquellas cuestiones que necesiten mayor escalabilidad o alguna funcionalidad particular que me da una nube, lo llevo a la nube, pero algunas cuestiones que manejan datos sensibles para el usuario, o datos sensibles para la organización, o quizá para capacidades o modelos que necesitan estar muy cerca de quien lo va a consumir, ahí es bueno tenerlos on-premises o más cerca, para evitar el salto de red. Entonces es una buena estrategia pensar en cómo manejo una implementación híbrida. Y reutilización. A los que somos hiper-nerds y nos gusta investigar y crear cosas todo el tiempo, nos gusta siempre reinventar la rueda. Entonces es bueno ver qué hay en el mercado, ver qué hay disponibles diferentes vendors de cloud o disponibles de motor de inteligencia artificial. Hay muchísimos. El desafío es cómo elijo el más adecuado para mi caso de uso. Porque hay tantos que es muy difícil poder discernir cuál es el más adecuado. Pero es bueno siempre hacer una exploración antes de ponerse a crear un modelo nuevo. Salvo que mi caso de negocio sea muy específico, que tenga datos muy particulares míos, y entonces ahí no me queda otra que quizá utilizar un modelo general, pero entrenarlo con mis datos. ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Sí? Integración. ¿Tiempo? Perfecto. Integración. Y quizá cuando pensamos inicialmente en Generative AI nos enfocamos mucho en los datos y nos enfocamos mucho en cómo entreno ese modelo para que realmente cubra la necesidad de negocio que quiero resolver. Pero un motor de Generative AI por sí solo no sirve de mucho. Tengo que integrarlo con el resto de mis sistemas, con el resto de la arquitectura de la organización. Ya es algo tan simple como hoy conocemos a ChatGPT por su interfaz web generalmente, o por su aplicación que puedo instalar en mi máquina, o por sus APIs. Entonces tengo que poder asegurar la integración de mis modelos entrenado con otros sistemas para que pueda realmente ser útil e integrable y reemplazar parte de la lógica de negocio de alguna organización con un modelo de IA generativa. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que tengo? Casi los mismos que tuve siempre cuando hablamos de integración. Tengo que pensar en modularizar los componentes. ¿Para qué modularizo? Para evitar que algún tercero o a quien les ponga esas capacidades tenga acceso a datos aparte del modelo que no quiero que tengan. Tengo que pensar en cómo diseño las APIs, aplicando principios de buen diseño de APIs. ¿A qué me refiero con esto? Quizá tengo que ser muy específico y muy acotado en cuáles son las variables que expongo sobre el modelo. Si expongo una mayor cantidad de variables de la que realmente tengo que exponer, quizá lo que estoy haciendo es mostrando a quien consume ese API cómo funciona el modelo. Entonces lo puedo replicar, puedo estar perdiendo un diferencial de negocio exponiendo mayor cantidad de información de la que tengo que exponer. Si lo hago muy acotado, quizá el modelo no sea utilizable, no tenga sentido. Entonces tengo que ser muy finito en cómo diseño esas APIs para que realmente tenga sentido. Tengo que aplicar governance, tengo que aplicar calidad en cómo voy exponiendo esas capacidades para asegurar que los datos son correctos, que la forma en que lo estoy exponiendo es correcto, que puedo evitar ataques mediante políticas de throttling o cuotas en el uso de las APIs. Tengo que aplicar seguridad y compliance. Si estoy trabajando con datos sensibles, vamos a ver después en 2 slides más adelante, es súper crítico poder ser compatible con regulaciones internacionales. Si es que estoy trabajando con datos privados de la empresa, datos privados de las personas o de los clientes. Entrenamiento interno, tengo que estar entrenado totalmente para poder dar soporte a una integración más escalable y un crecimiento incremental. Está bueno en esto que es algo muy nuevo, empezar de a poquito e ir iterando a medida que voy ganando en complejidad. Me voy a apurar porque me quedan 5 minutos. Gestión y gobierno de datos. Como dije, el core de toda cuestión de inteligencia artificial son los datos. Entonces tengo que poder asegurar el governance y el linaje, saber de dónde vino el dato que estoy usando para entrenar, saber si es el correcto. ¿Por qué? Porque de no hacerlo voy a estar
voy a estar abierto a quizás caer en sesgos. Por información, justo ayer estaba viendo una nota en la televisión, no me acuerdo en qué canal de acá de Colombia, donde hablaban de la policía de Nueva York utilizando datos de los 70 y 80 para entrenar los motores de seguridad que usan para ver quién puede ser sospechoso de algún crimen. En los 70 y 80 había mucho sesgo de racial, de dónde vivo. Entonces, ese sesgo se trasladó ahora, se trasladó a 30, 40 años después. Entonces, si entrenamos a los motores con información que tiene sesgos ocultos, voy a hacer que tomes decisiones con esos sesgos. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en dónde saco esa información. Seguridad y compliance, ya hablamos. Catalogación de los datos, tengo que asegurar el punta a punta. Es súper importante la automatización, que sea mediante ETLs, asegurar la calidad de la información y continuamente estar mejorando en el uso de los datos. Es súper crítico. Si en una organización no tengo un buen gobierno de datos, quizá primero tengo que empezar por eso antes de ir a implementar inteligencia artificial. Es vital hacer eso. Confianza, ética y transparencia. También es... ¿Cuántas veces le preguntamos cómo ChatGPT toma las decisiones? ¿Alguien se preguntó una vez? ¿O en base a qué información? ¿Alguien le preguntó a ChatGPT que le explique cuáles son las fuentes de la cual saca la información? Es súper importante que si utilizo información privada en una organización, o utilizo información mía, pueda utilizar modelos que sean explicables, que puedan ayudarme a trazar dónde estuvo la decisión y por qué se tomó una decisión. Porque hay que aplicar un poco de criterio a la hora de utilizar estos motores, porque es súper crítico el asegurar que puedo explicar cómo llegué a esa conclusión. Modelos éticos, hay una herramienta que se llama Lime, que busca asegurar el control de si soy ético o no al uso de los datos. Ser transparente, ser lo más transparente posible, quizá elegir modelos que sean de código abierto para entender cómo funcionan. Privacidad desde el día cero por diseño, quizá adoptando modelos como GDPR en Europa, y mejora continua totalmente porque estamos aprendiendo. Estamos en una etapa muy incipiente y en verdad de todo estamos continuamente aprendiendo. Y MLOps, ¿para qué sirve MLOps? ¿Saben lo que es DevOps o DevSecOps? ¿Alguno? Son metodologías de trabajo en IT que juntan al developer con quien está operando. Entonces lo que busca MLOps es implementar esas mismas políticas o prácticas de colaboración a un entorno de Machine Learning o de entrenamiento, un modelo de Generative AI. Entonces es súper importante, como dije antes, centrarse en los datos, en cómo voy colectando, validando, curando automáticamente esos datos. Tiene que ser un ciclo de vida continuo para asegurar que iteración y iteración la calidad va siendo cada vez mejor. Entrenar y evaluar continuamente. Ahora un poco Eri nos va a contar de este ciclo iterativo en algún ejemplito chiquitito. Cómo desarrollo las herramientas que utiliza mi modelo y cómo lo opero para asegurar escalabilidad, mejora continua, performance, etcétera. Es como un método que, otra vez, en sí mismo es una charla creo que de una semana más o menos para que podamos estar hablando de esto, pero está bueno que se lo lleven como una palabrita para tener en mente. ¿Qué vimos hasta ahora? Bueno, arquitectura en evolución, la arquitectura, el uso de Generative AI está en evolución y tenemos que como arquitectos tomar muchas decisiones para poder hacer un buen uso en las organizaciones. Tenemos muchos desafíos desde el punto de vista de la arquitectura, pero lo bueno es que tenemos algunas herramientas que hemos aprendido en nuestra historia y podemos aplicar a Generative AI. Y hay estrategias de aceleración como MLOps que nos ayudan en este camino. Hasta acá mi parte, voy a invitar a que suba Eri a contarnos cómo lo que hablamos hasta ahora y quizá cómo el hecho de cómo elijo una solución tecnológicamente adecuada para un problema real es aplicable. Eri. Hola, buenos días. Como les contaba Santi, la idea es evaluar este contexto real. Sin embargo, el laboratorio que estamos realizando apenas es como para conocer qué herramientas, digamos, hay en el mercado que nos permitan, sobre todo, optimizar costos. ¿Por qué optimizar costos? Este es el siguiente caso.
Una compañía de seguros que actualmente opera con un sistema legacy basado en AS400, tiene como objetivo migrar a la nube debido a los costos asociados con IBM y la necesidad de modernizar su infraestructura para mejorar la escalabilidad, integración y gestión de datos. Ellos están teniendo muchos problemas con su infraestructura porque pues no tienen, digamos, como un sistema de despliegue automatizado, dependen de que una persona vaya al Git, por ejemplo, y haga como tal el despliegue. Y aparte de eso, están, digamos, intentando migrarse a tecnologías nuevas porque este AS400, digamos, alimenta una base de datos que se consume a través de una API y unos sitios web son los que como que interactúan con toda esa información. Entonces están intentando llevarlos a unas tecnologías nuevas, pero sobre los servidores que pues están desactualizados, tienen versiones viejas, por ejemplo, de Tomcat y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué desafíos tenemos? La integración, por ejemplo, este AS400 no tiene conexión a internet, la falta de escalabilidad, los altos costos, de desconocimiento en la gestión de datos y manejo de gobierno, procesos pocos transparentes. A esto le sumamos la falta de conocimientos en las nuevas tecnologías a las que están intentando ir, ¿sí? Entonces ellos están intentando llevarse lo que ellos quisieran hacer es como tomar ese ecosistema viejito, subirlo a la nube tal cual está, pues obviamente lo cual no sería posible. Entonces desde la parte de arquitectura, estuvimos revisando varias como alternativas del mercado como para intentar entender cómo podríamos nosotros apoyarlos como para tomar una mejor decisión de migración. Esto sin embargo es como un proyecto, como un subproyecto del proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto ya lo tenemos como tal estimado, cómo quedó la arquitectura y demás, pero la idea es que como en la parte de Ingenia, la mayoría de proyectos son tecnologías viejas que se van a llevar a ecosistemas modernos, entonces algo que nos pueda ayudar a que, pues primero no nos demoremos tanto en la parte de estimación, porque pasa que el cliente no sabe incluso ni siquiera cuántos usuarios lo van a consumir. Tú les preguntas, ¿cuántos usuarios esperan? No, dime tú cuántos debería de tener. Entonces, son ese tipo de preguntas que hacen que el proceso sea extremadamente demorado para llevar a cabo una planeación de migración. Entonces, bueno, estuvimos revisando los temas de lenguaje natural, pues ahí está ChatGPT como siempre. También estuvimos mirando algunos temas de Machine Learning, de análisis predictivo y Computer Vision, pero nos vamos a enfocar especialmente en esta que tenemos aquí, que es una de las cuales hicimos como el laboratorio para entender cómo es su funcionamiento y si realmente podría ayudarnos a llevar a cabo como una estimación, ¿sí? Aquí pues me adelanté un poco, pero digamos que de eso que vimos ahora, ese montón de herramientas, pues trajimos como las que son más comerciales o las que podrían usar las personas, los clientes. Entonces tenemos Google Cloud, IBM, Salesforce, Azure y AWS. El cliente quiere que todo su ecosistema esté en AWS, entonces nos enfocamos en esta. Y también porque pues apoyamos la decisión de que fuera AWS, porque es una de las nubes como tal líderes en el mercado. Entonces, ¿qué sería SageMaker? No sé si alguna vez lo han escuchado. Si no lo han escuchado, es un entorno directamente sobre la consola de AWS que nos permite llevar a cabo entrenamientos de modelos de Machine Learning. Pueden hacerlos desde cero o pueden utilizar librerías y módulos que ya tienen ellos propiamente integrados. Obviamente hay que tener un conjunto de datos preparados, ¿sí? Que la idea es que si entrenamos mal el modelo, pues desde el principio va a quedarnos mal. Sin embargo, la ventaja que se tiene es que dependiendo del tipo de modelo, podemos hacer que cada vez que yo le meta datos, él se vuelva a reentrenar y vaya pues puliéndose este modelo. ¿Por qué decidimos cómo hacer la prueba piloto con esta tecnología? Bueno, porque primero pues está en el ecosistema de AWS y esto nos permitiría tener acceso como tal a todos los servicios, porque se puede integrar directamente con los servicios de AWS, por ejemplo CloudWatch, Pricing, sí, que son servicios propios de ellos, y nos permitiría tener un acceso directo de saber, por ejemplo, los costos
de los servicios que tienen. La automatización y gestión también permite, por ejemplo, llevar a cabo gestiones de, bueno, si superé como mi cuota límite de los consumos esperados, me enviaría alertas, se puede integrar con CloudWatch y hacerlo de un proceso más eficiente, y también todo el tema de despliegues continuos de nuestra arquitectura, también el tema de escalabilidad, por ejemplo, si inicialmente puede pasar por desconocimiento que se tenga con el cliente del producto, que se sobreestime, que por ejemplo no necesite una instancia de, no sé, 20 gigas, sino realmente una pequeña de 5 gigas. Podemos empezar a manejar todo ese tema desde ahí, desde la escalabilidad, y empezar a mover cifras. Bueno, entonces voy a compartirles el demo. Como les comentaba, es una prueba piloto donde la idea es como identificar si realmente entrenando un modelo con cierta información nos permitía obtener los costos, ¿sí? Nos enfocamos principalmente en la parte de, como ellos tienen varias aristas, o sea, el núcleo de ellos es AS400, pero ellos quieren empezar en diferentes etapas su proceso de migración. ¿Qué es en lo que tienen prioridad o cuál es lo que van a empezar? Toda la parte de las web, que las tienen en unos servidores on-premise y los quieren llevar a la nube en tecnologías como React y que pues ya se conecten vía API para consumir la información de la base de datos. Entonces, les comparto por aquí. Está a modo API, no hay nada visual por ahora, todo lo que les digo son pruebas de laboratorio. Entonces, inicialmente, pues le vamos a preguntar a la persona, no, mira, ¿cuál va a ser el tamaño de tu aplicación? O sea, esos son datos que le podemos sacar al usuario, ¿no? Al menos cuánto tamaño tiene. También le podemos sacar información, listo, más o menos cuántos usuarios, así no sean los reales, al menos cuál es el estimado de usuarios que esperas. ¿En cuánto tiempo, por ejemplo, van a hacer el proceso de migración? O sea, ¿cuánto tiempo, no sé, si están manejando Scrum, digamos, no sé, 10 sprint, 8 sprint, ¿sí? Pero la idea aquí es que lo pusimos por ahora por días. Esto posiblemente pueda adaptarse a la empresa, o sea, que la empresa nos diga, no, yo quiero hacer un proceso diferente, los datos se pueden ir modelando dependiendo de lo que necesitemos. Ah, bueno, importantísimo. ¿De dónde sacamos los datos? Son datos sintéticos, es decir, sacamos unas aplicaciones que realmente están en este momento con las características que ellos buscan, que sea un S3, que tenga un RDS, que tenga un CloudFront, que tenga un WAF y demás, de aplicaciones que ya existen realmente en AWS, como base para generar datos a partir de, pues se creó un script en Python a partir de esos datos, y él empezó a generarnos, digamos, nuestro modelo, pero son datos sintéticos y que probablemente si comparamos con la estimación que hicimos nosotros real, que fuimos a la calculadora después de 2 semanas de lucha con la persona, no inténtenos decir cuántos usuarios espera, tenemos como una diferencia más o menos de $10, más o menos por el momento. Bueno, hay temas de disponibilidad, si va a ser, está a 730, pero es porque son las horas de AWS, que así es como más o menos está, el tema del tipo de base de datos, si va a ser relacional o no, y cuál va a ser el tamaño esperado. Por el momento tenemos este costo de infraestructura, pero ese costo de infraestructura está asociado a la instancia de S3, no está asociado a nada más por ahora, ¿sí? De costo mensual. La idea ¿cuál es? Que aquí nos aparezca todos los servicios que yo debería de utilizar para llevar a cabo mi migración con las características que él me diga. Miren que yo no le estoy diciendo ahí como que, o sea, como el detalle de cómo llevar realmente la aplicación, sino que él me puede hablar desde lo que ya tiene y de cómo esperaría que esté en la nube, ¿sí? Pero a nivel de, digamos, de cifras de tamaño y de métricas de uso. No le pediría como más información. Esto pues para ese tipo de proyectos que son así complejos en temas de costos. Bueno, estos lo pusimos a través como de un middleware en Python, porque pues el consumo sería así como a través de, este sería el endpoint real que nos proporciona la herramienta, y bueno, se le pasa un CSV y pues obviamente pues para hacer las pruebas era como poco limpio el demo. Bueno, justo se me desbloqueó, les iba a mostrar. Denme un segundo. Ah, no, mentiras, acá está. Ah, sí se me desbloqueó.
Me regalan, qué pena con ustedes, ¿me prestas por favor para loguearme? Para mostrarles más o menos cómo es la consola. Listo, me estaba asustando, ya quedó. Bueno, entonces, a nivel de cómo programamos nosotros el modelo, utilizamos, pues se genera una instancia desde aquí de Notebooks para utilizar como tal el de Jupyter. Aquí está. Hicimos como tal el desarrollo de prueba ahí, pues basado en Python. El algoritmo que utilizamos no es el algoritmo pues de árboles y demás, fue el algoritmo de regresión lineal, el más sencillo para entender cómo funciona, ¿sí? Bueno, este es el endpoint de prueba, este es como el entrenamiento que se le hizo al modelo. Aquí pues está puesto el tema de configuraciones, pues toda la construcción del modelo. Bueno, aquí está como lo que necesitamos ver. Aquí está, miren, regresión lineal. Ese es uno de los modelos más, digamos, como en el tema de entrenamiento de Machine Learning, como el más, no voy a decir el más básico, pero sí podríamos decir que el más, de pronto el más simple y el que nos podría ayudar en este caso a entender, porque se entrena solamente con datos numéricos. No sé si acá en el demo, por ejemplo, ustedes vieron que yo le pedí al usuario, por ejemplo, tecnología 1. Pues no le podemos decir al usuario que nos entregue un 1, sino que lo estamos haciendo como, pues yo sé que es un 1, pero el usuario no lo sabe. Entonces, obviamente la idea es pasarnos a un modelo más complejo que nos permita pasarle, bueno, y también eso va en el procesamiento de los datos, ¿no? O sea, que si yo recibo, por ejemplo, no sé, que yo digo, quiero hacer mi aplicativo en React, en el procesamiento, eso viene ya parte del preprocesamiento. En ese preprocesamiento de los datos, obviamente yo haga el mapeo y sepa cuál es React a nivel numérico, pues como para poder hacer ese proceso. Bueno, aquí está, por si de pronto a alguno le interesaría hacer alguna prueba. No es un código como que digamos, no, es súper privado, no. Entonces lo podrían utilizar. Y bueno, aquí hacemos como tal la publicación. La idea es que a ver, ¿qué dificultades tenemos en lo que investigamos? Que todos los usuarios tienen cuentas de AWS diferentes. No es como que yo tenga acceso desde una cuenta como para hacer el entrenamiento de mi modelo a nivel de datos, sino que cada usuario tiene su propia cuenta. Entonces la idea es que no entre desde la terminal y configure los endpoints y demás, sino que todo se le entregue como en el código. Yo hablo a futuro, proyectándolo. Y bueno, aquí está como tal el entrenamiento de ese endpoint. El endpoint test, esta es la prueba de cómo lo probamos acá como local y pues ya para pasarlo como tal a nuestro Postman, pues como para hacer la prueba más real. Bueno, conclusiones de este proceso o que hemos ido aprendiendo en este laboratorio. Como tal, a nivel de código no es tan complejo. ¿En dónde está la complejidad de esto? En los datos.
¿sí? Porque si no tenemos buenos datos, pues al final sí, él me genera un número, todo súper lindo, pero realmente sí es lo que estoy esperando a nivel del cliente, eso es lo que realmente él está buscando en costos. Entonces, bueno, y que a nivel de arquitectura de software, pues están los arquitectos de soluciones acompañados de los enterprise, que generalmente son los que están más de cara al cliente, como levantando toda esa información. Les podría ser a ellos muy útil para hacer una estimación de primer nivel, de saber cuánto les va a costar en una primera instancia, porque en las primeras reuniones siempre es como que el usuario espera que te le digas como, él te dice, no, yo quiero hacer esta migración, ¿cuánto me cuesta? Así, de entrada. Entonces, que al menos tengamos una herramienta, que no tengamos que ir a la, ustedes van a decir, no, pues es que la calculadora de AWS ya lo tiene, pero no tiene lo que nosotros buscamos, que es solamente con una información, saber más o menos qué servicios podría utilizar, y obviamente eso ya se lo pasamos al arquitecto de soluciones para refinar la información, que él ya se iría a detalle a validar con los otros servicios. Bueno, esto sería más robusto y pues obviamente más ágil, porque podríamos darle una primera estimación, y pues sería más robusto porque iríamos ya con unos datos de base para empezar a hacer como tal el proceso de migración de arquitectura. Y bueno, aquí el punto, la curva de aprendizaje. Lo que les decía, que aunque puede parecer sencillo a nivel de código, obviamente en un piloto todo puede parecer muy fácil, puede que ya cuando entremos a detalle y ya tengamos todos los datos reales, no sea tan sencillo como quisiéramos que fuera. Y que los datos, pues que no sabemos si realmente son los que, a partir de nuestra experiencia y de los proyectos que tenemos en otras cuentas, pues nos hemos dado cuenta que sí es lo que se necesita, pero realmente pueden haber casos aislados que no cumplan con esa necesidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un modelo de regresión lineal en donde lo que hacemos es que le metemos datos y con los, o sea, él se entrenó con un primer set de datos, le entregamos el segundo set de datos y él se reentrena? O sea, ¿qué pasaría si para meter una nueva variable que nos permita saber de ese cliente puntual se dañaría nuestro modelo? O sea, ¿qué pasaría con eso? Entonces tenemos esas ciertas cuestiones que, bueno, la idea sería resolverlas y traerlas para una próxima exposición. Muchísimas gracias. Gracias, Eri. Muy bueno.